Hernán Cortés es una de las figuras más importantes y polémicas de la historia. Su nombre está unido a la caída del Imperio Azteca y al comienzo del dominio español en América. Él no fue rey ni emperador de nacimiento, sino un hombre de nobleza menor cuyas acciones cambiaron para siempre el curso de la historia mundial. Entender a Cortés no es fácil, no es solo llamarlo héroe o villano. Necesitamos adentrarnos en el mundo complejo en el que vivió, un mundo de ambición de imperios, mucho fervor religioso y un gran choque de culturas. Su historia es la historia del nacimiento del mundo moderno, forjado en las llamas de la conquista y el gran cambio de continentes y pueblos. Su vida nos muestra la compleja relación entre la ambición personal, los movimientos políticos y las circunstancias históricas que definieron la era de los descubrimientos. Para muchos, él es el conquistador modelo, cruel, ambicioso y con una sed enorme de oro y fama. Esta forma de verlo lo pinta como el destructor de una civilización avanzada, un hombre que trajo enfermedades, violencia y sometimiento a las ricas culturas de Mesoamérica. Sin embargo, para otros, especialmente en la España del siglo XVI, él fue un brillante estratega militar y un devoto servidor de la corona y de la Iglesia. Ellos lo vieron como un valiente explorador, que llevó el cristianismo a una tierra de paganismo y puso las bases para un gran y poderoso imperio. Ninguna de estas descripciones es completamente cierta. El verdadero Cortés se encuentra en el enorme espacio gris entre estos dos extremos. Un hombre con grandes contradicciones cuyo legado sigue siendo discutido siglos después de su muerte. No se puede exagerar la importancia histórica de Cortés. Su expedición no fue el primer contacto europeo con el continente americano, pero sí fue la que inició la transformación más grande y rápida. La conquista del Imperio Azteca fue un evento clave que desató una ola de colonización española por todo el continente, llevando a la creación de una nueva sociedad conocida como Nueva España. Este proceso implicó la destrucción violenta de estructuras antiguas, pero también la construcción de nuevas. Fue una historia de una enorme pérdida cultural y, al mismo tiempo, la creación de una nueva cultura mezclada que define gran parte de América Latina hoy en día. Estudiar su vida es esencial para entender los complejos orígenes del México moderno y las historias conectadas de Europa y América. Hoy, 19 de junio de 2025, el debate sobre Cortés y su legado está más vivo que nunca. Las comunidades indígenas, los expertos y el público siguen lidiando con el significado de la conquista. ¿Fue un choque inevitable de civilizaciones o una invasión brutal impulsada por la ambición individual? ¿Cómo debemos recordar a un hombre cuyas acciones llevaron tanto a la creación de una nueva nación como a la devastación de pueblos antiguos? Este ensayo buscará responder a estas difíciles preguntas, no para dar un veredicto final, sino para explorar la realidad con muchas caras de Hernán Cortés. Seguiremos su viaje desde un joven en la España rural hasta el amo de un imperio caído, examinando sus estrategias, sus relaciones y el impacto duradero de su vida enorme y turbulenta. Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, un pequeño pueblo en la árida y empobrecida región de Extremadura, España. Esta tierra era conocida por producir hombres decididos, resistentes y a menudo despiadados. Los conquistadores que buscarían fortuna en las recién descubiertas Américas. Su familia pertenecía a la clase hidalga, una forma de nobleza menor que poseía un nombre respetado, pero a menudo muy poca riqueza. Su padre, Martín Cortés de Monroy, había servido como capitán de infantería, inculcando en su hijo un sentido del honor y una familiaridad con la vida militar. El ambiente de Extremadura, un lugar de oportunidades limitadas donde abundaban los cuentos de caballería y las riquezas de ultramar, moldeó profundamente al joven Cortés, alimentando su ambición de trascender las humildes circunstancias de su nacimiento. Sus padres le destinaron una carrera más estable y académica. Lo enviaron, a la edad de 14 años, a la prestigiosa Universidad de Salamanca para estudiar Derecho. Esta educación formal, aunque no la completó, resultaría inestimable en su vida posterior. Cortés adquirió conocimientos de latín y, lo que es más importante, un dominio de la retórica legal y los principios administrativos. Esto lo diferenció de muchos de sus compañeros conquistadores, que a menudo eran soldados de fortuna analfabetos. Su formación legal le dio las herramientas para justificar sus acciones, para negociar con las autoridades reales y para redactar las persuasivas cartas, las famosas cartas de relación,
que darían forma a su propia narrativa y asegurarían su lugar en la historia. Esta combinación de espíritu guerrero e intelecto de abogado se convertiría en su característica definitoria. La España de la juventud de Cortés era una nación en constante cambio, rebosante de energía y una militante identidad católica. La Reconquista, la campaña de siglos para expulsar a los moros de la península ibérica, había concluido en 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón realizó su primer viaje. Esto creó una generación de hombres entrenados para la guerra, pero sin batallas que librar en casa. El descubrimiento del Nuevo Mundo ofreció una nueva frontera para estas ambiciones. Era un lugar para adquirir riqueza, tierras y títulos, todo mientras se servía a Dios y al rey, convirtiendo nuevas almas al cristianismo. Esta poderosa ideología, una mezcla de ambición feudal y cruzada religiosa, fue el viento en las velas de hombres como Cortés, empujándolos a través del Atlántico en busca de su destino. Descontento con la perspectiva de una vida tranquila como notario provincial, Cortés abandonó sus estudios y decidió buscar fortuna en el extranjero. Su plan inicial de unirse a las campañas españolas en Italia fracasó debido a una enfermedad. En cambio, su mirada se volvió hacia el oeste, hacia las islas del Caribe que zumbaban con historias de oro y oportunidades. En 1504, a la edad de 19 años, finalmente zarpó hacia la isla de la Española, el epicentro del incipiente imperio español en las Américas. Dejó atrás las polvorientas llanuras de Extremadura, un joven armado con poco más que una espada, una educación legal básica y una inmensa e inquebrantable creencia en su propio potencial. Su viaje al corazón del Nuevo Mundo había comenzado. A su llegada a la Española en 1504, Hernán Cortés no se embarcó inmediatamente en grandes conquistas. En cambio, pasó varios años aprendiendo las realidades prácticas de la vida colonial. Recibió una encomienda y sirvió como notario en la ciudad de Azua. Durante este periodo, se familiarizó íntimamente con la brutal mecánica del sistema colonial español, presenciando de primera mano la explotación de las poblaciones nativas y las intensas rivalidades que se gestaron entre los colonos españoles. Participó en campañas para sofocar la resistencia indígena local, obteniendo su primer contacto con el mando militar en las Américas. Este fue un aprendizaje crucial, donde perfeccionó sus habilidades en administración, diplomacia y guerra, mientras acumulaba una modesta fortuna y construía una red de contactos. Su suerte dio un giro significativo en 1511, cuando se unió a una expedición para conquistar la isla vecina de Cuba, liderada por el ambicioso y poderoso Diego Velázquez de Cuéllar. Cortés sirvió como tesorero y secretario de Velázquez, una posición que lo colocó en el centro de la nueva administración colonial. Se distinguió en la conquista, demostrando tanto valentía en combate como una aguda mente política. Como recompensa por su servicio, Velázquez le concedió una gran encomienda y lo nombró alcalde de la recién fundada ciudad de Santiago. Por un tiempo, Cortés se estableció en la vida de un colono rico e influyente, casándose con Catalina Suárez Marcaida, pariente de la esposa de Velázquez, y dedicándose a la minería y la ganadería. Sin embargo, la relación entre Cortés y el gobernador Velázquez estuvo plagada de tensión y mutua sospecha. La ambición y el carisma de Cortés eran evidentes para todos, y Velázquez, un hombre profundamente protector de su propia autoridad, lo veía como un rival potencial. En un momento, sus desacuerdos escalaron hasta el punto en que Velázquez hizo encarcelar a Cortés, sospechando que conspiraba. Según algunos relatos, Cortés protagonizó una audaz fuga, consolidando aún más su reputación como un hombre audaz e ingenioso. Aunque finalmente se reconciliaron públicamente, una profunda desconfianza permaneció. Velázquez reconoció el talento de Cortés, pero temía su independencia, una dinámica que definiría el lanzamiento de la empresa más audaz de todas, la expedición al continente mexicano. Para 1518, los informes de expediciones anteriores y más pequeñas habían llegado a Cuba, contando de un imperio rico y poderoso, ubicado en el interior del continente hacia el oeste. Estas historias de vastas ciudades, sociedades sofisticadas y cantidades inimaginables de oro encendieron la imaginación de cada español en la isla. El gobernador Velázquez comenzó a organizar una gran expedición para explorar, comerciar y, potencialmente, conquistar esta nueva tierra. A pesar de sus reservas, vio en Hernán Cortés al candidato ideal para liderarla.
Creía que Cortés tenía las habilidades de liderazgo, los recursos financieros y el impulso para tener éxito, pero también esperaba que los estrictos términos de su comisión mantuvieran al ambicioso joven firmemente bajo su control. Fue un riesgo calculado que Velázquez pronto lamentaría profundamente. Con su nombramiento confirmado, Hernán Cortés se lanzó a los preparativos de la expedición con una energía y un carisma extraordinarios. Invirtió toda su fortuna personal y se endeudó profundamente, pidiendo prestado a comerciantes y otros colonos para financiar la empresa. Su estandarte, bordado con las armas reales y una cruz, llevaba el lema en latín: Hermanos y camaradas, sigamos el signo de la Santa Cruz con verdadera fe, y por ella venceremos. Este poderoso mensaje, que mezclaba la piedad religiosa con la ambición militar, atrajo a cientos de reclutas. Los hombres acudieron en masa a su estandarte, atraídos por su actitud segura y la promesa de riquezas incalculables. Era un líder natural, y su entusiasmo era contagioso, transformando rápidamente una modesta misión exploratoria en un ejército de conquista en toda regla. Esta rápida y grandiosa expansión de la expedición no pasó desapercibida para el gobernador Diego Velázquez. Se alarmó cada vez más al ver a Cortés reunir una fuerza mucho más grande y mejor equipada de lo que él había autorizado originalmente. Amigos y rivales de Cortés le susurraron al oído al gobernador, advirtiéndole que Cortés era demasiado independiente y que seguramente desafiaría su autoridad una vez que llegara a tierra firme. Las sospechas de Velázquez se confirmaron cuando se dio cuenta de que Cortés actuaba más como un comandante soberano que como un capitán subordinado. El gobernador decidió revocar la comisión de Cortés y reemplazarlo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Había subestimado la velocidad y la determinación de su ambicioso protegido. Advertido del cambio de opinión de Velázquez, Cortés tomó una decisión fatídica. La noche del 10 de febrero de 1519, reunió apresuradamente a sus hombres y zarpó de Santiago, huyendo efectivamente del alcance del gobernador. Su partida fue un acto de rebelión abierta. No había recibido la autorización final, ni había aprovisionado completamente sus barcos, pero sabía que demorarse significaría el fin de su mando y de sus sueños de gloria. Navegó hacia el oeste a lo largo de la costa cubana, deteniéndose en otros puertos para reunir más suministros y reclutas, todo mientras se mantenía un paso por delante de los mensajeros de Velázquez que llevaban órdenes para su arresto. Este acto de desafío cambió fundamentalmente la naturaleza de la expedición. Cortés ya no era solo un explorador, ahora era un renegado, cuya supervivencia y éxito dependían enteramente de una victoria espectacular que pudiera justificar su insubordinación a la corona española. Al final, Cortés reunió una fuerza de alrededor de 11 barcos, aproximadamente 500 soldados, 100 marineros y 16 caballos. Era un pequeño ejército con el que desafiar a un imperio, pero estaba bien organizado y comandado por un hombre que había quemado sus naves. No había vuelta atrás. Al romper con Velázquez, Cortés se había hecho un poderoso enemigo, pero también se había liberado del control del gobernador. Ahora era el único amo de la expedición. Su autoridad no descansaba en una comisión legal, sino en la lealtad de sus hombres y su inquebrantable confianza en sí mismo. Mientras su flota finalmente abandonaba las costas de Cuba y navegaba hacia el horizonte desconocido de México, se estaba jugando todo en la convicción de que le esperaba un gran premio, uno lo suficientemente grande como para ganarle no la horca de un traidor, sino la corona de un conquistador. Al desembarcar en la península de Yucatán, Cortés y sus hombres tuvieron sus primeros encuentros importantes con los pueblos indígenas del continente. Estos contactos iniciales a menudo fueron violentos. En la región de Tabasco, lucharon y derrotaron a una gran fuerza de guerreros mayas en la batalla de Centla. Esta victoria fue importante no solo por su impacto psicológico, sino también por lo que siguió. Después, los señores mayas derrotados ofrecieron regalos a los españoles como gesto de paz. Entre estos regalos había comida, oro y, lo más importante, 20 mujeres esclavizadas. Una de estas mujeres, cuyo nombre nativo era Malintzin, resultaría ser el activo más importante de toda la conquista. Su papel en los eventos venideros sería absolutamente fundamental para el éxito español. Malintzin, quien sería bautizada por los españoles como Marina y a menudo es conocida como la Malinche, era una mujer de extraordinaria inteligencia y talento lingüístico. Era de noble cuna del corazón de México, de habla náhuatl,
pero había sido vendida como esclava en la región de Tabasco, de habla maya, cuando era niña. Esta historia personal única significaba que dominaba tanto el náhuatl, la lengua del imperio azteca, como un dialecto maya. Cortés ya tenía un sacerdote español en su compañía, Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado en la costa años antes y había aprendido a hablar maya. Juntos, Malintzin y Aguilar formaron una cadena de traducción vital. Un mensajero azteca hablaría náhuatl con Malintzin, ella lo traduciría al maya para Aguilar, y Aguilar luego lo traduciría al español para Cortés. Este puente de comunicación le dio a Cortés una inmensa ventaja estratégica que no se puede exagerar. Ya no operaba a ciegas. Ahora podía participar en diplomacia compleja, recopilar información y comprender el intrincado panorama político de la tierra en la que había entrado. A través de Malintzin, se enteró del poderoso imperio azteca, gobernado por el gran emperador Moctezuma II, desde su magnífica capital, Tenochtitlán. Más importante aún, se enteró de que los aztecas no eran universalmente amados. Muchos de los pueblos que habían conquistado resentían profundamente su gobierno y se vieron obligados a pagar un fuerte tributo a sus amos. Malintzin no era simplemente una traductora. Se convirtió en una intérprete cultural y una asesora clave, ayudando a Cortés a navegar por las costumbres, creencias y divisiones políticas de Mesoamérica. Con este nuevo conocimiento, la estrategia de Cortés comenzó a tomar forma. Se dio cuenta de que su pequeño ejército no podía conquistar el imperio azteca solo por la fuerza. Su camino hacia la victoria radicaba en explotar los resentimientos existentes y forjar alianzas con los enemigos de Tenochtitlán. Después de establecer un asentamiento en la costa, al que llamó Villa Rica de la Veracruz, realizó una brillante maniobra legal. Hizo que sus hombres establecieran un ayuntamiento y luego hizo que ese ayuntamiento lo nombrara capitán general, una autoridad que, según él, provenía directamente del rey de España, eludiendo así la ahora irrelevante autoridad del gobernador Velázquez. Con su liderazgo legitimado y sus líneas de comunicación abiertas a través de Malintzin, Cortés se preparó para marchar tierra adentro, no solo como conquistador, sino como un posible libertador para los súbditos descontentos del imperio azteca. La marcha de Cortés tierra adentro desde la costa fue, honestamente, una obra maestra de estrategia política, combinando diplomacia, intimidación y la explotación de rivalidades locales. Su primera gran prueba llegó cuando entró en el territorio de los tlaxcaltecas, un pueblo feroz e independiente que había resistido con éxito la dominación azteca durante décadas. Los tlaxcaltecas eran enemigos tradicionales del imperio, pero también desconfiaban profundamente de los extraños recién llegados. Se encontraron con los españoles con una resistencia militar feroz, enfrentándose a ellos en una serie de batallas brutales. Las fuerzas españolas, aunque superadas en número, sobrevivieron gracias a sus armas de acero superiores, armaduras, ballestas, armas de fuego y, lo más aterrador para los nativos, su caballería. La vista de hombres a caballo, que los tlaxcaltecas nunca antes habían visto, fue un arma psicológica poderosa. Después de varias semanas de intensos combates, los tlaxcaltecas, al no haber logrado derrotar a los resistentes españoles y sufriendo grandes bajas, decidieron que una alianza con estos poderosos forasteros podría ser más ventajosa que un conflicto continuo. Razonaron que el enemigo de su enemigo podría ser su amigo. Para Cortés, este fue un avance diplomático monumental. Ahora tenía miles de guerreros tlaxcaltecas de élite para complementar su pequeña fuerza española. Esta alianza fue la piedra angular de toda su campaña. Le proporcionó la mano de obra militar que necesitaba desesperadamente, así como un apoyo logístico vital en forma de alimentos, porteadores y conocimiento del terreno local. Los tlaxcaltecas seguirían siendo sus aliados indígenas más importantes y leales durante toda la conquista y más allá. El siguiente evento importante en el camino a Tenochtitlán ocurrió en la ciudad de Cholula, un importante centro religioso y un estado tributario leal a los aztecas. Los relatos de lo que sucedió allí difieren. Los españoles, a través de una advertencia de Malintzin, afirmaron haber descubierto un complot orquestado por los aztecas para emboscarlos y aniquilarlos. En un ataque preventivo, Cortés y sus aliados tlaxcaltecas desataron una horrible masacre, matando a miles de nobles y guerreros cholultecas en la plaza principal de la ciudad. Este acto brutal envió un mensaje escalofriante a todo el imperio.
demostró la crueldad de los españoles y el terrible precio de oponerse a ellos. Ya fuera que el complot fuera real o un pretexto, la masacre de Cholula sirvió como una poderosa herramienta de guerra psicológica, sembrando el miedo y desalentando una mayor resistencia. Con la alianza tlaxcalteca asegurada y la lección de Cholula impartida, Cortés continuó su marcha inexorable hacia la capital azteca. Se presentó hábilmente a diferentes grupos de diferentes maneras. Para algunos era un poderoso señor de la guerra al que temer. Para otros, como los totonacas de la costa con los que se había encontrado por primera vez, era un libertador que podía liberarlos de los odiados recolectores de tributos aztecas. Jugó con estas profundas divisiones políticas con notable éxito. Su ejército creció a medida que más grupos indígenas descontentos se unieron a su causa. Ya no era solo el capitán de unos pocos cientos de aventureros españoles. Era el líder de una rebelión indígena masiva, toda dirigida con un propósito singular: la caída de Moctezuma y el Imperio Azteca. En noviembre de 1519, Hernán Cortés y su ejército, ahora inflado con miles de aliados indígenas, finalmente llegaron a las puertas de Tenochtitlán. La vista que los recibió fue, honestamente, impresionante. La capital azteca era una maravilla arquitectónica, una vasta ciudad construida en una isla en medio del lago Texcoco, conectada al continente por enormes calzadas. Era más grande y más poblada que cualquier ciudad en España. El emperador Moctezuma II, en una muestra de grandeza imperial y quizás curiosidad fatalista, salió a recibir a los españoles personalmente. El encuentro de Cortés y Moctezuma fue un momento simbólico, un encuentro de dos mundos. En lugar de resistir su entrada, Moctezuma dio la bienvenida a los españoles a la ciudad, alojándolos en un magnífico palacio. Sus motivos para esta recepción pacífica siguen siendo un tema de intenso debate histórico. Una vez dentro de la ciudad, los españoles eran efectivamente huéspedes en una jaula de oro. Estaban asombrados por la riqueza y sofisticación de la ciudad, pero también muy conscientes de su vulnerabilidad, rodeados por cientos de miles de ciudadanos aztecas. Temiendo una trampa, Cortés hizo un movimiento audaz y atrevido. Tomó a Moctezuma como rehén, poniendo al emperador bajo arresto domiciliario dentro de su propio palacio. Este acto asombroso decapitó efectivamente la estructura de mando azteca. Con su gobernante divino cautivo, la nobleza azteca quedó paralizada por la indecisión, sin saber cómo responder sin poner en peligro a Moctezuma. Durante meses, prevaleció una paz tensa e incómoda, mientras Cortés gobernaba el imperio a través de su marioneta real, exigiendo vastas cantidades de oro y afirmando su autoridad. Este frágil estancamiento fue roto por una amenaza externa. Cortés recibió la noticia de que una gran fuerza española, enviada por el furioso gobernador Velázquez, había desembarcado en la costa con órdenes de arrestarlo. Dejando una pequeña guarnición en Tenochtitlán bajo el mando de su impetuoso capitán, Pedro de Alvarado, Cortés corrió a la costa. En un ataque nocturno sorpresa, derrotó a los recién llegados y, en un testimonio de sus poderes de persuasión, convenció a la mayoría de ellos de unirse a su propia causa, duplicando efectivamente sus fuerzas españolas. Pero mientras él estaba fuera, la tragedia golpeó la capital. Temiendo un levantamiento durante una fiesta religiosa, Alvarado perdió los nervios y ordenó una masacre de nobles y sacerdotes aztecas desarmados en el Templo Mayor. La masacre no provocada enfureció a la población de la ciudad, que se levantó en una revuelta abierta, sitiando el palacio donde estaban acuartelados los españoles. Cuando Cortés regresó con sus nuevos refuerzos, entró en una trampa mortal. La ciudad estaba en un estado de furia. Incluso Moctezuma, sacado para pacificar a su gente, fue asesinado, ya sea por las piedras de sus propios súbditos o por los españoles. Al darse cuenta de que su posición era insostenible, Cortés ordenó una retirada nocturna desesperada. El 30 de junio de 1520, durante lo que se conoció como la Noche Triste, los españoles y sus aliados intentaron huir a través de las calzadas. Fueron emboscados por guerreros aztecas en canoas, y la retirada se convirtió en una sangrienta derrota. Cientos de españoles y miles de sus aliados tlaxcaltecas fueron asesinados o capturados, y todo el oro que habían acumulado se perdió en el lago. Los supervivientes, golpeados y destrozados, regresaron cojeando a la seguridad de Tlaxcala. A pesar de las pérdidas devastadoras de la Noche Triste, Hernán Cortés se negó a admitir la derrota. Su determinación ante este desastre fue, quizás,
su mejor momento como líder. Encontró refugio entre sus leales aliados tlaxcaltecas, quienes se mantuvieron fieles a la alianza contra sus tradicionales enemigos aztecas. Durante los siguientes meses, Cortés demostró su genio estratégico reagrupándose metódicamente y preparándose para un asalto final. Envió a sus capitanes para someter las ciudades proaztecas circundantes, cortando la red de apoyo de Tenochtitlán y asegurando sus propias líneas de suministro. También pidió refuerzos y provisiones del Caribe español, reconstruyendo lentamente su ejército con nuevos hombres y armas. Su movimiento estratégico más brillante fue reconocer que para conquistar una ciudad sobre un lago necesitaba una armada. Ordenó la construcción de 13 pequeños buques de guerra, o bergantines, que se construirían en secciones en Tlaxcala. Estas embarcaciones fueron transportadas pieza por las montañas por miles de cargadores indígenas y reensambladas en las orillas del lago Texcoco. Esta increíble hazaña logística le dio el control del agua, permitiéndole bloquear Tenochtitlán y cortar su suministro de alimentos y agua dulce del continente. El escenario estaba listo para uno de los asedios más brutales de la historia. El asedio final de Tenochtitlán comenzó en mayo de 1521. Fue un conflicto brutal y agotador que duró casi 3 meses. El nuevo emperador azteca, Cuauhtémoc, dirigió una defensa heroica y desesperada de su ciudad. La lucha fue calle por calle, casa por casa. Los españoles y sus aliados indígenas avanzaban, demoliendo sistemáticamente la ciudad para eliminar los escondites de los defensores aztecas. Pero un arma aún más mortífera estaba devastando a la población: la viruela. La enfermedad había barrido Mesoamérica, matando a millones que no tenían inmunidad. Tenochtitlán era una ciudad debilitada por el hambre, la sed y una epidemia devastadora. Sin embargo, sus guerreros lucharon con increíble valentía hasta el final. El 13 de agosto de 1521, la ciudad finalmente cayó. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba escapar en canoa, y los últimos focos de resistencia fueron extinguidos. La magnífica capital del Imperio Azteca era una ruina humeante, llena de muertos y moribundos. La caída de Tenochtitlán fue más que una victoria militar. Fue un cataclismo que marcó el fin de una era. De los escombros de la antigua ciudad, una nueva surgiría. Cortés comenzó a planificar la construcción de la Ciudad de México, que se construiría directamente sobre las ruinas aztecas, un poderoso símbolo del nuevo orden que había establecido. El legado de Hernán Cortés es uno profundamente fracturado, imposible de reducir a una simple narrativa de bien o mal. Él sigue siendo una figura de profunda complejidad, que encarna las contradicciones inherentes a la era de la expansión europea. Por un lado, sus acciones llevaron directamente al derrocamiento de una gran civilización mundial, la muerte de millones de personas por la guerra y las enfermedades, y la imposición de un sistema extranjero de trabajo, religión y gobierno que desmanteló sistemáticamente las formas de vida indígenas. Desde esta perspectiva, que es central para la identidad indígena moderna y muchos análisis históricos, él es el arquitecto de una catástrofe cultural, un símbolo de la violencia y opresión colonial, cuyo impacto destructivo aún se siente hoy. Por otro lado, es imposible negar sus extraordinarias habilidades como estratega militar, diplomático y líder de hombres. Logró lo que muchos pensaban que era imposible, llevando a un pequeño grupo de aventureros a la victoria contra un imperio masivo a través de una brillante combinación de ventaja tecnológica, guerra psicológica y, lo más importante, la habilidad política para forjar una coalición indígena masiva. También fue un constructor. Después de la conquista, como gobernador de Nueva España, supervisó la construcción de la Ciudad de México y alentó expediciones que expandieron el mapa del mundo conocido. Introdujo nuevos cultivos, animales y tecnologías en las Américas, sentando las bases administrativas para la nueva sociedad que surgiría, una sociedad que, a pesar de todas sus injusticias, es el antepasado directo del México moderno. Evaluar a Cortés también requiere mirar más allá de sus acciones individuales y considerar las fuerzas históricas más amplias en juego. Fue un producto de su tiempo, impulsado por una cosmovisión que veía la expansión de la corona española y la fe católica como un esfuerzo justo y necesario. Si bien su ambición personal y su crueldad fueron excepcionales, operaba dentro de un sistema establecido de imperialismo europeo que ya estaba en marcha. Poner todo el peso de las consecuencias de la conquista solo sobre sus hombros es simplificar demasiado la historia. La caída del Imperio Azteca
también fue facilitada por factores internos, como las profundas divisiones políticas que Cortés explotó tan hábilmente, y por la catástrofe biológica de la epidemia de viruela, un arma no intencional pero devastadora. En el análisis final, Hernán Cortés es una figura fundamental porque su historia es la historia del nacimiento de nuestro mundo interconectado y globalizado. Su conquista de México fue un evento fundacional en la creación del mundo atlántico, iniciando siglos de intercambio, de genes, culturas, productos e ideas, entre Europa, las Américas y África. Este proceso fue brutal y a menudo trágico, pero también fue transformador. Comprender a Cortés no es excusarlo ni condenarlo, sino reconocerlo como un agente central en un proceso histórico complejo y a menudo violento, que moldeó irrevocablemente el mundo en el que vivimos hoy. Su legado está escrito en las mismas piedras de la Ciudad de México y en el debate duradero sobre el significado de su controvertida vida.